JPA. JPA es de los más extensos por la cantidad de anotaciones que se ocupan, la cantidad de conceptos que involucra, pero realmente aquí la ventaja que tenemos es de que seguramente ya lo han usado, ¿no? O sea, seguramente quien lleva en Java más de 2 años, pues tarde que temprano lo tienes que usar. Entonces, esa es una ventaja que tenemos si ya estamos del lado de Java con algo de tiempo, pues ya es algo que ya venimos trabajando desde hace mucho, ¿no? Y que no ha cambiado tanto. Esa es como la principal ventaja, pero sí hay que conocer como puntos importantes de JPA, las anotaciones sobre todo, que es lo que más te preguntan, las clases más importantes, para cómo funcionan. Y algunas veces también al usar Spring hay cosas que ya no vemos, que ya no nos acordamos seguramente, ¿no? Como un Entity Manager Factory. Si te tocó hacerlo esto desde cero y cuando todavía Spring no era tan usado, pues a lo mejor sí te tocó usarlas, pero si no, pues Spring nos llegó a ahorrar muchas cosas y nos escondió otras, ¿no? Entonces, por eso es importante como darle una repasada. Ok. Bueno, la persistencia, el API de persistencia de Java es una colección de métodos y clases, ¿no? Para permitirte justamente interactuar con una base de datos, ¿no? Generalmente tú tienes clases o entidades de negocio que son las que mapeas hacia tablas de base de datos. Cualquier aplicación empresarial requiere realizar operaciones a base de datos, ¿no? Entonces, pues es necesario, como les decía, que en algún momento esto lo integres a tus proyectos. Generalmente, JPA pues es la especificación. Ahorita vamos a ver que tiene varias implementaciones, ¿no? ¿Dónde ocupamos JPA? JPA se ocupa generalmente en la capa, después de la capa de negocio, que es la capa de acceso a datos, ¿no? Algunas veces la llamamos capa DAO o Data Access Object, capa DAL, Data Access Layer. Generalmente son los nombres más comunes que le damos, o repositorios, ¿no? También ahí es donde trabajamos con ellos. Y un mapeo de tablas a clases que se les conoce como modelos, ¿no? Entonces, es una capa entre la base de datos y tu lógica de negocio. Generalmente aquí en medio es donde está la capa de acceso a datos. Ok, aquí también este tema es bien confuso. Digo, a mí también me tocó, ahí como que no entendía bien cómo estaba esa división de JPA. Antes de JB3, antes de ese tiempo, que estoy hablando de unos 8 años más o menos, JPA estaba dentro de JB, o sea, formaba parte de la especificación. Tú no podías usar JPA si no tenías implementados JBs, ¿no? A partir de la versión 3, la separaron, como que lo que les decía, ¿no? Como que se dio cuenta Java, o en este caso sí le tocó ya a Oracle, creo que no, creo que todavía estaba Sun. Se dio cuenta que JB era un estándar, una especificación muy pesada y dijo, mejor saco JPA, que JPA pues sí me está funcionando, y el JB lo dejo por separado, ¿no? Entonces, a partir de JB3 se creó la especificación JPA, pero ya como una especificación independiente, y fue la especificación 1. Esto fue en 2006, miren, como les decía, ya tiene un rato. De hecho, tiene más tiempo, miren, 2006, 11 de mayo de 2006. Ahí fue donde se separó. Y ya JPA 2 se lanzó en el 2009. Eso ya fue como parte de Java Enterprise 6. En el 2009 fue la versión 2.0 y ahorita actualmente está la versión 2.1 de JPA con Java Enterprise 7, ¿no? Que fue desde el 2013 hasta la fecha. Sigue estando vigente esta especificación. Entonces, como les digo, pues por eso no ha cambiado tanto. O sea, si llevamos ya 8 o 9 años en esto, pues la especificación sigue prácticamente intacta. Ahora, como les decía, JPA es nada más el estándar, es el API, que le permite a varias implementaciones basarse en ella para implementar sus ORM. ¿Como cuál es ORM? El más común y más usado es Hibernate, pero de ahí tenemos otros, ¿no? Está Eclipse Link, está Top Link, está Spring Data JPA, son como los más destacados. Seguramente hay otros, pero la ventaja es que todos se basan en la misma especificación. Entonces, pues cuando tú ocupas uno u otro, pues son muy similares, ¿no?
son muy parecidos un Eclipse Link a un Hibernate, por ejemplo. Yo la verdad es que hasta ahorita en ambientes productivos y con empresas grandes, solamente me ha tocado trabajar con Hibernate o Spring Data JPA. De ahí en fuera, los otros dos no me ha tocado. He hecho algunas pruebas de concepto, pero no me ha tocado hacer alguna implementación productiva, ¿no? O sea, desconozco qué tan robustos sean. Clases relevantes en JPA, lo que les decía, ¿no? O sea, en el examen, pues puede ser que les pregunten, ¿para qué sirve el Entity Manager, no? Entonces, el Entity Manager es el que maneja la sesión hacia la base de datos. ¿Qué necesito para crear un Entity Manager? Pues un Factory, ¿no? Entonces, por eso hay otra clase que se llama Entity Manager Factory. ¿Quién maneja las transacciones hacia la base de datos? Los commits, los rollbacks y demás. Pues el Entity Transaction. ¿Y cómo puedo yo comunicarme hacia la base de datos? Ejecutando consultas a la base. Y tengo por ahí una interfaz que se llama Query, que es la que me permite estar platicando con la base de datos, ¿no? Cualquier clase que yo tenga del lado del modelo de Java, la tengo que mapear mediante entities hacia las tablas de la base de datos. Sí puede ser que mi tabla de mi base de datos se llame diferente y en mi entity yo le puedo indicar cuál es el nombre real de la tabla en la base de datos y mi clase se puede llamar distinto, ¿no? Y pues básicamente es como las clases importantes. Persistence es una clase que básicamente representa la configuración de la sesión a la base de datos, es decir, la URL, el class name, todo lo que involucra la conexión hacia la base, eso viene en persistence. Así están las relaciones entre las clases de JPA. Digo, a lo mejor esto no se los preguntan, pero sí es importante qué ocupa qué, ¿no? O cómo va la relación entre las clases. Entonces, el Entity Manager puede tener uno o muchos entities mapeadas. El Entity Manager Factory te puede proveer también de uno o muchos Entity Managers y a su vez cada Entity Manager te provee un gestor de transaccionalidad. En este caso la relación es 1 a 1 y Entity Manager te provee también de uno o muchos queries, ¿no? Para poder ejecutarse hacia la base de datos. Entonces, esa es como la relación de clases que existen en JPA. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.